Hoy tenemos una clase un poco más larga que las anteriores, tenemos 2 horas. Y en la clase anterior nosotros lo que habíamos hecho era terminar con el tema trabajo. De manera que lo que vamos a hacer hoy es ver el siguiente tema, que es calor, e inmediatamente el primer principio de la termodinámica. Así que comenzando con el tema en sí, de la parte 1 de esta unidad, vamos a hablar de calor. Acá tenemos la definición de trabajo que ya habíamos visto en las clases anteriores, y ya habíamos visto también al principio, hace 2 clases, habíamos visto que el trabajo y el calor tenían definiciones similares en cuanto al tipo de concepto que manejaban, ¿no? Una energía que fluye a través de la frontera del sistema durante un cambio de estado. En el caso de trabajo, esa energía tenía que convertirse en el levantamiento de una pesa en los alrededores, y en el caso de calor, ya habíamos visto también, pero vamos a mirarlo con más detalle ahora. El calor se trata de una energía que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado, en virtud de una diferencia de temperatura entre el sistema y el ambiente. Así que ahora, esta energía, no nos olvidamos de las pesas, esta energía también fluye a través de la frontera. Hay que identificar un flujo de energía a través de la frontera de un sistema, debido a un cambio de estado, y para que sea calor además, eso debe darse como consecuencia de una diferencia de temperatura entre el sistema y el ambiente. Lo último que dice en realidad no es una definición, sino que es un hecho experimental. El calor fluye desde el punto de mayor temperatura al de menor temperatura. Bueno, a diferencia del trabajo, que tenía una definición que permitía calcularlo directamente, el calor no es así. Acá tenemos una definición que es más conceptual que otra cosa. La vamos a examinar. El valor al calor lo vamos a representar con la letra Q, y numéricamente va a ser igual al número de gramos de agua en los alrededores que cambien en 1 grado su temperatura de partida a una temperatura y presión dadas. Ahora vamos a examinar un poquito más en detalle esta definición, que en principio puede ser un poco confusa. Pero vamos primero a ponernos de acuerdo respecto a los signos. En el caso del calor, ¿se acuerdan? En el caso del trabajo, los signos eran una convención. En el caso del calor, también es una convención, pero es una convención mucho más generalizada, en todos los libros es igual. Y lo que decimos es que el calor es positivo cuando esta masa de agua a la que se refiere la definición se enfría, o sea que el calor fluye hacia el sistema cuando el calor es positivo, en tanto que es negativo cuando la masa de agua se calienta. En ese caso, el calor fluye hacia el ambiente, desde el sistema hacia el ambiente. Las unidades, de igual forma que el trabajo, por ser un tipo de energía, pueden ser joule, pueden ser calorías o cualquier otro tipo de unidad de energía. Y acá no vamos a hacer una demostración ni nada. Como el trabajo, el calor también es una función de línea, así que va a depender de la forma que se realice el proceso, el valor del calor correspondiente a un cambio de estado. Y también, como el trabajo, es una propiedad extensiva. No es una propiedad, perdón, es una magnitud extensiva. Bueno, yendo a esta definición que vimos del número de gramos de agua, etc. Acá tenemos representado un sistema, y a este sistema le puede entrar un flujo de calor, que en ese caso sería mayor que cero, o salir un flujo de calor, que en ese caso sería menor que cero. Para poder llegar al valor numérico de Q, lo que hace la definición es imaginar que este sistema está en contacto con una cierta cantidad de agua, que sería esto celeste que está por afuera.
Y por supuesto, las fronteras del sistema son conductoras, o sea que permiten el flujo de calor. Entonces, lo que dice esta definición es que el valor de Q es igual al valor de los gramos de agua que hay acá afuera cuando la temperatura que sufre el agua es de 1 grado. Es decir, en el sistema ocurre un proceso, un cambio de estado, y ese proceso lleva a que la cantidad, el agua que está en el exterior cambie en 1 grado, aumento o disminución. Bien, entonces en ese caso lo que se dice es que numéricamente el valor de Q en calorías es igual al número de gramos de agua que están en el exterior. ¿De dónde es que viene esta definición que puede ser parecer un poco tirada de los pelos? Bueno, viene del hecho de que el calor específico del agua, expresado en calorías, tiene un valor de 1, 1 caloría por gramo y por grado. Un valor bien conocido. Más específicamente es cuando pasa de 15 grados a 16 grados. Pero normalmente uno utiliza el valor del calor específico del agua como igual a 1 caloría por gramo y por grado. Entonces, ¿a qué es igual el calor? Al calor específico multiplicado por el cambio de temperatura. Como estamos hablando de la situación en la cual el cambio de temperatura valga 1 grado, y como el calor específico expresado en calorías también es de 1, a multiplicar ese calor específico por el delta T, nos va a dar, y por la masa, el valor de calor nos va a quedar numéricamente igual a la masa de gramos de agua que tenía. Es nada más que o sea, la definición más que nada para tener alguna idea de qué estamos hablando cuando hablamos de calor, pero no es para nada práctica desde el punto de vista de cálculo. Porque en los hechos, un sistema va a estar en contacto con lo que sea en el exterior. Puede haber agua, puede no haber agua. Entonces, esta definición no nos va a permitir calcular el calor. Ya veremos cómo hacemos para calcular el calor. Pero primero que nada, en esta parte nos vamos a centrar en otros aspectos. Primero que nada nos vamos a salir momentáneamente de la termodinámica y vamos a hablar de mecanismos de transferencia de calor. O sea, este calor fluye. ¿En virtud de qué? ¿En virtud de qué mecanismo? Eso es lo que vamos a ver. Tenemos 3 tipos de transferencia de calor, de mecanismo de transferencia de calor. El primero de ellos es la conducción. En ella, la transferencia de calor de una parte a otra de un cuerpo ocurre sin desplazamiento apreciable de sus partículas constituyentes. Entonces, ¿en qué situación tenemos conducción? Por ejemplo, imaginémonos una barra de metal y una barra de vidrio. ¿Sí? Y entonces ahora imaginamos que tomamos la barra de metal, por ejemplo cobre, y la calentamos en un extremo. La ponemos, yo que sé, en un mechero, la calentamos en un extremo, y ponemos la mano, o un termómetro si queremos ser más científicos, ponemos la mano en el otro extremo. Al poco tiempo vamos a sentir que hay un aumento de temperatura en el extremo más alejado del extremo más que se está calentando. Al poco tiempo lo vamos a notar en un metal. Si hacemos la misma prueba, por ejemplo, con la barra de vidrio, y calentamos de igual forma un extremo, y tocamos el otro extremo, va a pasar mucho más tiempo antes de que notemos que hay un aumento de temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en el metal el calor se transfiere rápidamente debido a la conducción, en tanto que en el vidrio no lo hace tan rápidamente. Son propiedades diferentes, cada uno tiene un valor distinto de la propiedad que permite la conducción. ¿Cuál es esa propiedad? Es la conductividad térmica. La podemos designar con la letra K. Y depende, en este caso,
en este mecanismo, depende del contacto entre las distintas partículas que constituyen la sustancia. Hay un detalle aquí a tener en cuenta, y es que al hablar de transferencia de calor, perdón, al hablar de transferencia de calor, estamos hablando de velocidad de transferencia, y por lo tanto hay una variable que aparece aquí, que es el tiempo, que en termodinámica no es una variable. Es decir, en termodinámica nunca consideramos el tiempo como una variable, nunca estudiamos qué pasa a lo largo del tiempo. Siempre hablamos de situaciones de equilibrio. El tiempo en todo caso va a ser una variable cuando hablemos de cinética química. Bien, entonces tenemos este primer mecanismo. Por supuesto que estos temas de transferencia de calor, quienes hagan ingeniería lo van a ver con muchísimo más profundidad, y bueno, van a poder calcular para distintas situaciones cómo es que cuál es la velocidad de transferencia. El segundo mecanismo de transferencia de calor es la convección. En este caso, la transferencia de calor de un punto a otro, dentro de un fluido, ya no es cualquier cuerpo, sino que es o un líquido o un gas, ocurre por mezcla de una porción de fluido con otra porción del mismo. Y tenemos dos posibilidades. La convección natural, donde ocurre por diferencias de densidad, o la convección forzada, donde ocurre por medios mecánicos. Entonces, imaginémonos, para el caso de la convección natural, imaginémonos que tenemos un recipiente con agua, le introducimos una resistencia, pasamos corriente, entonces por efecto Joule se calienta la resistencia, y ahí, digamos, en la superficie de la resistencia va a haber una conducción de calor hacia el agua. Pero ¿qué pasa? A medida que cambia la temperatura del agua, también cambia su densidad. A menor densidad, a menor temperatura, perdón, mayor densidad. A medida que se calienta, entonces, disminuye la densidad del agua, y eso provoca que el agua caliente, menos densa, suba hacia la parte superior del recipiente. A la inversa, el agua fría que está en la superficie, que tiene mayor densidad, por estar a menor temperatura, desciende hacia la parte inferior. Entonces tenemos ahí un movimiento natural del agua debido a diferencias de densidad, que hace que se entre sí, y de esa manera se va calentando el conjunto. ¿Sí? Entonces, esa es una de las maneras en que se produce la convección. La otra convección es forzada por medios mecánicos. Hacemos lo mismo, o sea, tomamos el recipiente con agua, le metemos una resistencia adentro, la calentamos, y en este caso lo que hacemos es meter además un agitador mecánico, ¿no? Un hierro con paletas, y que tenga un motor que lo impulse, que lo va a girar, de manera que ese agitador mueve el agua, y de esa manera también se mezclan las partes frías y las partes calientes mucho más rápidamente. Bueno, algún ejemplo de esto cotidiano es, por ejemplo, los caloventiladores, ¿no? Que tienen una resistencia que calienta el aire, y a su vez tienen un ventilador que lo que hace es mover el aire caliente dentro de la habitación. Profe, Oigo. eh, entonces imagínate que si en vez de calentar el agua desde abajo, como normalmente hacemos, lo calentaras desde arriba, o sea, no lograría calentarse toda la olla, por ejemplo, si estuvieras hablando de una olla, o sea, no lograrías calentar todo el fluido, solo la parte de encima del agua. Y sin agitar, ¿no? Sí, 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 Imagínate claro. que haces el mismo experimento que vos decías, el mismo Mm, experimento, pero en vez de poner la resistencia abajo, la pones arriba. sí. No, yo creo que probablemente tarde un poco más de tiempo, pero inevitablemente siempre va a haber partes más frías y más calientes. Claro. Entonces,
entonces va a tender a moverse de cualquier forma, ¿no? El agua caliente hacia el agua fría, hacia abajo, y el agua caliente hacia arriba. No sé, a ver, capaz que lo que se forma es un pequeño remolino ahí donde está la parte superior, que se va transmitiendo. A su vez, porque además, lo que pasa es que también en esas situaciones uno no puede evitar que además de la convección haya conducción. Ahí va, está por eso. Es O sea, decir, que, también, o sea que el agua caliente, es cierto, sí que va a tardar un poco más en moverse, pero a su vez, el agua que se calienta en la superficie, por conducción, calienta el agua fría que está al lado. claro, Entonces, ahí va. inevitablemente pasa. A ver qué comentan por acá. Igualmente se produce una conducción. Bueno, ahí está. Acá hay alguien que lo dijo antes que yo. El agua tiene una conductividad térmica menor, ¿no? Eh, menor que qué. O sea, el agua tiene una conductividad térmica, sí. Menor, depende de qué. Menor que un metal, sí. Este, mayor que un metal, sí. Sí, menor que un metal, sí. Pero igual, no es conveniente, por ejemplo, agarrar una caldera caliente con un trapo que esté mojado, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la conductividad del agua tampoco es despreciable. Así es, algo más. Bueno. El tercer mecanismo de transferencia de calor es la radiación. En este caso, la transferencia de calor de un cuerpo a otro ocurre sin contacto entre esos dos cuerpos, mediante la radiación electromagnética. El ejemplo más claro es el calor que proviene del Sol y que llega a la Tierra. No hay contacto y hay una transferencia. A nivel, por ejemplo, industrial, muchos hornos trabajan de esta manera, hornos de cerámica, hornos de vidrio. Hay, por ejemplo, calentamiento eléctrico, calentamiento, bueno, sobre todo calentamiento eléctrico, donde las resistencias aumenta su temperatura, y si bien hay también mecanismos de convección y mecanismos de conducción, el principal mecanismo es la radiación. La radiación es el principal mecanismo también cuando un cuerpo está a alta temperatura. Bien, ¿por qué es importante tener una idea de los mecanismos de transferencia de calor? Bueno, para entender un poquito mejor lo que vaya a pasar en los distintos casos que vayamos viendo, acá en el teórico, y también a nivel de laboratorio. Ustedes van a trabajar con termostatos, que son equipos que permiten mantener una temperatura constante, donde tenemos justamente resistencias que calientan el agua. Entonces, es bueno tener una idea de cómo es que se está transmitiendo el calor en esas circunstancias. Lo mismo, va a haber vapores a distintas temperaturas, en fin. Bien, el segundo punto que tenemos que considerar es la diferencia entre el concepto de calor y el concepto de temperatura. A nivel cotidiano, calor y temperatura se confunden. Es decir, uno dice qué calor que hace hoy, y en realidad se está refiriendo a que hay una temperatura alta. En realidad es un poquito más complicado que eso. En realidad se está refiriendo a una sensación térmica mayor que se debe en parte a la temperatura, en parte a la humedad y en parte al viento. Entonces las cosas confluyen para dar una sensación térmica mayor. Pero bueno, la idea de temperatura y la idea de calor a nivel común están muy confundidas. Y si uno va a las definiciones de cada una de ellas, ya de por sí se da cuenta que son cosas a nivel de termodinámica,
Son cosas completamente distintas. El calor es energía en flujo. La temperatura es una propiedad. Se puede decir que un sistema, un cuerpo, tiene un valor de temperatura, pero no se puede decir que tiene un calor. Se puede decir que transfiere calor, que recibió calor del exterior o que transfirió calor hacia el exterior o hacia el ambiente. Eso sí se puede decir, pero no que tiene un calor porque no es una propiedad que tenga el sistema. En tanto que la temperatura sí. Para poder diferenciar mejor esos dos conceptos es que acá vemos un par de ejemplos en los cuales podemos tener variación de temperatura sin que haya transferencia de calor, o al revés, transferencia de calor sin que haya variación de temperatura. Entonces aquí tenemos una situación en la cual va a haber transferencia de calor, pero no va a haber variación de temperatura. Explicamos un poquito cómo es el sistema. Se trata de algo parecido a lo que vimos en el ejemplo de trabajo, o sea, un recipiente con un pistón. Hay una pared lateral que tiene un aislante térmico, o sea que por ahí no puede transferirse el calor, en tanto que hay un pistón que es móvil y que también está revestido de un aislante térmico, pero hay una parte inferior que es conductora de calor. En el interior de este recipiente, que tiene pistón en la parte superior, tenemos un líquido en ebullición. O sea que tenemos una zona de líquido, una fase líquida, y tenemos una fase de vapor. Acá están las burbujas que se están formando. Y que se forman como consecuencia de una fuente calorífica que hay afuera, y que está a mayor temperatura, entonces, por conducción, se calienta la parte inferior a una temperatura alta, y hay transferencia de calor a través de la parte inferior del recipiente hacia el líquido. Y eso es lo que provoca la ebullición. Acá dice líquido en ebullición a una temperatura T y una presión de una atmósfera. La presión de una atmósfera está dada porque este pistón, que suponemos que no tiene peso ni nada, ni rozamiento, está sometido a una presión externa de una atmósfera. Entonces acá adentro también va a estar a una atmósfera. Y esta temperatura T, con lo que ustedes saben, con lo que ustedes vieron en la unidad 1, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es esta temperatura T? ¿Qué es la temperatura de ebullición del líquido? Sí, temperatura de ebullición, ¿cuál? ¿Temperatura de Para una ebullición? atmósfera. Sí, ¿cómo se llama eso? ¿Normal? Normal, ahí está. Está bien, perfecto. Nada más que para ir repasando algunas cosas. Entonces, esto es la temperatura de ebullición normal del líquido. Bien, entonces, vamos a analizar, con lo que sabemos, qué pasó con el calor, qué pasó con la temperatura y ya que estamos, qué pasó con el trabajo. En primer lugar, el calor Q es mayor que esto. ¿Qué tenemos que hacer antes de hablar de calor? ¿Qué tenemos que definir? El sistema. Exactamente. Silvana dice que hay que definir el sistema y eso exactamente es lo que hay que hacer siempre en una situación de análisis termodinámico de algo. Bueno, vamos a definir nuestro sistema como la mezcla de líquido y de vapor. Así que ese es nuestro sistema. ¿Por qué el calor es mayor que cero? O sea, si nuestro sistema es el líquido y el vapor, evidentemente, del dibujo que tenemos, del dibujo que vimos recién, la fuente calorífica que está afuera está transfiriendo calor hacia el sistema. Hay una energía pasando a través de la frontera
Bueno, está brava la perra de la casa, está brava. No le hagan caso. Y por lo tanto, por la convención que nosotros dijimos, el calor es mayor que cero. Hay que darle algo más. No, que se rebusque solo. Bien. Así que estamos de acuerdo que el calor es positivo, ¿verdad? Dice ahora, el trabajo es menor que cero. A ver si ustedes me dicen por qué es que el trabajo es menor que cero. No es porque el vapor va a ejercer una presión sobre el pistón y va a querer expandirse, entonces el trabajo lo está haciendo nuestro sistema. O sea, el trabajo, no sé si... Bueno, ustedes recuerdan siempre que el trabajo tiene que ver con la presión externa, ¿verdad? Entonces, está bien, el vapor, si se está generando dentro de esa mezcla de líquido y vapor, ese vapor ejerce una presión contra el pistón. Ahora, para que haya trabajo hay que ver qué pasa con la presión externa. La presión externa es constante. Entonces, si el pistón se mueve hacia arriba, tendríamos una expansión contra una presión externa de una atmósfera. Y si nosotros recordamos la forma en que definimos el trabajo, o cómo nos quedó el trabajo en función de la presión, era menos la integral de la presión externa por el diferencial volumen. Como es una expansión, el diferencial volumen es positivo, la presión externa es constante porque es una atmósfera, y tenemos un menos adelante de la integral. Así que el trabajo efectivamente es menor que cero. Esto es un poco, en realidad ya habíamos visto que en una expansión siempre el trabajo era negativo, ¿no? Acá simplemente hay que identificar que se está produciendo una expansión. Así que bueno, con el sistema tal como lo definimos, el trabajo es menor que cero. Y lo último, la temperatura del sistema es constante porque el delta T vale cero. ¿De dónde viene eso? Tenemos acá un dibujo, ustedes lo tienen también, que nos puede ayudar a entender. Este dibujo ustedes lo vieron, este diagrama ustedes lo vieron en la primera unidad, cuando hablaban de cambios de fase, ¿no? Entonces, este es el diagrama presión-volumen para una sustancia pura. En ese diagrama se podía identificar esta especie de campana, en cuyo interior había equilibrio entre el líquido y el vapor. La parte inferior era la línea triple, donde la constante era presión, la temperatura y la temperatura. A la derecha, o sea, hacia volúmenes más grandes, teníamos vapor y gas. La parte superior de esa campana era el punto crítico. Y hacia la izquierda venían las fases condensadas, ¿no? Primero el líquido, después la zona sólido-líquido, y después la zona de sólido. Hacia volúmenes menores y presiones mayores. Y por acá teníamos isotermas. Es decir, en un diagrama presión-volumen, la temperatura aparece como una curva en el plano. Por ejemplo, la isoterma del punto crítico es esta línea que pasa por acá y sigue para arriba. Y si tenemos un equilibrio, ¿se acuerdan que por encima del punto crítico no teníamos, no se identificaba el líquido y el vapor? No había un pasaje entre líquido y vapor. Por debajo sí. De manera que si acá en esta situación tenemos líquido y vapor, quiere decir que estamos por debajo del punto crítico dentro de esta campana. Y esta línea de naranja que aparece acá podría representar un isoterma para una temperatura dada. Si lo que nosotros tenemos es un proceso que ocurre a una presión de una atmósfera, eso quiere decir que esta línea, que es acá para el isoterma, es constante, debería corresponder a la presión de una atmósfera. O sea, ¿qué pasa con la isoterma?
recordando un poco lo que ustedes vieron. Cuando tenemos volúmenes altos y presiones bajas, la presión puede variar, tenemos vapor, es decir, la fase que es estable es el vapor, y ese vapor, a medida que se va comprimiendo, va aumentando su presión, a temperatura constante, ¿no? Va aumentando su presión, y por supuesto disminuyendo su volumen. Cuando llega al punto de corte de la campana, entonces ocurre la condensación de ese vapor, la primera gota de vapor. Y toda esa condensación ocurre manteniéndose la presión constante mientras haya las dos fases. ¿Esa presión cómo se llama? Presión de vapor. Presión de vapor, que en este caso coincide con una atmósfera, ¿no? Una vez que se condensó todo el vapor, entonces ahí tenemos nada más que un líquido, y ese líquido se puede comprimir, es decir, disminuir su volumen, por supuesto con una variación de presión muy grande, ¿no? Porque por algo son incompresibles los líquidos. Hasta que se llega a la presión correspondiente a la que sería la solidificación de ese líquido. Entonces ahí nuevamente se mantiene la presión constante hasta que se solidifica todo completamente, y luego otra vez se puede ir aumentando, se puede ir disminuyendo el volumen de ese sólido, pero con un aumento de presión muy grande. Bien, de todas esas partes, la que nos interesa a nosotros es esta dentro de la campana, porque es la que representa la situación que estamos viendo, analizando. ¿Y qué es lo que vemos acá? Bueno, si la presión es constante, la temperatura también. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la energía que se le suministra, por ejemplo, si tenemos líquido y queremos pasarlo a vapor, como en este caso, sería un movimiento hacia la derecha, un aumento de volumen. Toda esa energía que se le está transfiriendo al líquido, en lugar de utilizarse en aumentar su temperatura, se utiliza en separar las moléculas del líquido y pasarlas a la fase de vapor. En el líquido, esas moléculas están relativamente cerca, mantienen interacciones entre ellas, y esas interacciones son las que hay que romper energéticamente para que las moléculas se separen y pasen a la fase de vapor. Entonces, eso es lo que pasa acá. Y por eso es que podemos decir que si tenemos equilibrio líquido-vapor, es decir, si tenemos las dos fases, la temperatura es constante, y durante todo este proceso, aunque se le esté suministrando calor, como dice acá, la temperatura permanece constante. Entonces, acá tenemos un ejemplo en el cual, si bien cambia, el valor del calor transferido no es cero, eso no afecta a la temperatura. Se le transfiere energía al sistema, pero eso no cambia su temperatura. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Bueno, vamos a ver ahora el otro caso. Supongamos que tratemos de encontrar un ejemplo en el cual cambie la temperatura, pero no haya intercambio de calor. Entonces, ese es el caso de un horno. Tenemos un recipiente rígido y aislado térmicamente completamente, y en su interior provocamos una combustión de algo. Es decir, esto es un horno, ¿no? Bueno, en este caso, como está todo aislado térmicamente, nuevamente, ¿cuál es nuestro sistema? Bien, vamos a definir el sistema como lo que hay en el interior del horno. Ese combustible y el aire que reaccionaron entre sí para producir los gases de combustión. Bueno, como la frontera de nuestro sistema, recuerden, nuestro sistema es la parte interior del horno, así que la frontera es la parte interior del horno. Esta frontera está aislada térmicamente.
Entonces, el ambiente, que es todo lo que está por afuera, no se entera de lo que está pasando acá adentro. No hay una transferencia de calor. Y por lo tanto, o sea que esto es un proceso, lo que se llama un proceso adiabático, donde el calor vale cero. Yo dije que además esto en un recipiente rígido, así que no va a haber cambio de volumen, y si no hay cambio de volumen, entonces en nuestro cálculo de trabajo, menos integral de presión opuesta por diferencial B, pero el diferencial B vale cero. Así que no hay, no hay trabajo porque no hay cambio de volumen. En cambio, creo que es claro que el cambio de temperatura va a ser distinto de cero y además positivo, ¿no? En una combustión, esto va a generar energía, va a haber una transformación de la energía química de los reactivos en, bueno, la energía química de los productos, pero ahí va a haber además una liberación de energía que produce un aumento de temperatura de los productos finales. Así que acá lo que tenemos es un cambio de temperatura sin que haya una transferencia de calor entre el sistema y el ambiente. Algo parecido podemos hacer con un calefón. O sea, en lugar de producir el aumento de temperatura interno mediante una combustión, producirla por una resistencia eléctrica que está enchufada de manera a una fuente de voltaje, de manera que por esta resistencia está circulando una corriente, acá por efecto Joule se disipa calor, perdón, se disipa energía, o sea, la temperatura de la resistencia aumenta, la temperatura de resistencia aumenta y va a calentar, por lo tanto, por conducción, por todo lo que habíamos visto hoy, y por convección natural, si esto es un líquido, va a calentar el interior del recipiente. Entonces acá también, acá hay que tener cuidado con cómo se define el sistema, ¿verdad? Nuestro sistema es la parte interior del recipiente, pero cuidado porque entonces a través de la frontera está pasando este cable que alimenta corriente eléctrica a la resistencia. Entonces, en este caso, a través de las paredes del sistema no hay transferencia de calor, porque está completamente aislado. Hay un aumento de temperatura porque, bueno, por lo que les decía hoy, el efecto Joule produce un aumento de temperatura en el agua, en el interior, en el líquido en el interior. Y el trabajo es mayor que cero, dice acá. ¿Por qué? ¿Por qué es que el trabajo es mayor que cero? Si es tan rígido como el caso anterior. Porque tenés trabajo eléctrico. Ahí está. Porque hay un trabajo eléctrico. Y hay un trabajo eléctrico porque, por la forma en que nosotros definimos el sistema, ¿verdad? Se hizo un poco de énfasis acá en el hecho de que está entrando energía eléctrica a través de estos cables que alimentan la resistencia. Entonces se está proporcionando un trabajo eléctrico desde el exterior al sistema. El trabajo es aplicado sobre el sistema, es positivo. Entonces, bien, el trabajo en este caso es mayor que cero. Solo que no es trabajo de expansión-compresión, es trabajo eléctrico. Bien. Bueno, por eso. Acá dice, eso si incluís la resistencia, pero si no la incluís no hay trabajo. Bien. A ver, vamos a ir un momentito para atrás.
Por eso yo le decía que acá depende un poquito de, que había que tener cuidado al definir el sistema. Porque lo que pasa es que la forma en que entra la energía al sistema depende cómo defina uno el sistema. Así como lo definimos, la energía entra como energía eléctrica. Pero si nosotros hubiéramos definido de esta otra forma, como una frontera que recubriera la parte interna del recipiente, pero que también recubriera la resistencia. Es decir, que nuestro sistema en realidad sería el líquido nada más, no el líquido más la resistencia, sino solamente el líquido. Entonces ahí la cosa cambia, porque la resistencia pasa a ser parte del ambiente y no parte del sistema. Si el sistema es el líquido, la resistencia pasa a ser parte del ambiente de ese líquido. Y esa resistencia está a una temperatura mayor que el líquido. Entonces ahí que tenemos transferencia de energía a través de la frontera del sistema y debido a una diferencia de temperatura entre el ambiente y el sistema. Calor. ¿Sí? Entonces, la misma energía que hoy la consideramos como trabajo, con este otro cambio de sistema, pasa a ser calor. Y ya esto deja de ser, acá cambiamos, ¿no? En lugar de ser trabajo mayor que cero y calor igual cero, en esa situación sería calor mayor que cero y trabajo igual cero. ¿Sí? No sé, es un poco sutil la cosa, pero es importante. Es importante cómo al cambiar el sistema pueden cambiar algunos de los parámetros medidos. Bueno, así como hicimos con el... A ver. ¿Al revés de qué? ¿Q menor que cero? No, no, porque sería calor, sería la resistencia, que es el ambiente que le está entregando energía al líquido. Entonces, el calor vendría desde el exterior hacia el sistema. Para que sea Q menor que cero, con la convención que vimos, tiene que ser al revés. Energía del sistema yendo hacia el exterior. O sea, el agua tendría que calentar la resistencia. A ver, la masa del agua del ambiente se enfría. Estás hablando de la definición de calor. Está, a ver, déjame pensar. Tengo que pensar bastante. Lo que tenemos, déjame repasar un poquito la definición, porque ya te digo que no es así, pero vamos a ver un poquito esa definición. Es esto, ¿no? Lo que tú decís. En particular, la masa de agua, por eso, la masa de agua se enfría, sí, estamos de acuerdo. Por eso es calor mayor que cero. El calor fluye hacia el sistema. O sea, a ver si estamos de acuerdo. Tú me decís que la masa de agua se enfría. La masa de agua, la imaginaria masa de agua que estaría en el ambiente. Sí, esa se enfriaría. Si fuera eso lo que calentara, eso se enfriaría y por eso el calor es mayor que cero. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, parece que nos pusimos de acuerdo. Sí, sí, claro, acá, pero esa definición puede ser un poco tramposa. No, no tramposa, pero le puede desconcertar un poquito. Bien, entonces yo lo que les decía es, así como en el caso del trabajo estuvimos hablando del proceso reversible y decíamos que el proceso reversible era aquel que era una sucesión de estados de equilibrio y que para hacer una sucesión de estados de equilibrio la presión externa tenía que ser igual a la presión del sistema o interno y que eso además en un proceso imaginario, no en un proceso real. Bueno, podemos hacer también algo análogo para el calor. Eh, ¿De qué manera transferimos calor en forma reversible? Una forma aproximada de hacer un proceso reversible en forma real, y por eso es aproximado, es mediante el contacto del sistema que está a una temperatura T con un termostato que está a una temperatura T más DT. El DTS puede ser positivo, puede ser negativo, pero está a una temperatura apenas diferente de la del sistema. Entonces, lo vamos a ver ahora con un esquema, pero en principio uno pone ese sistema AT con el termostato que está a una temperatura T más DT, entonces el sistema que está a T va a tender a cambiar su temperatura hasta T más DT. Y para poder cambiar la temperatura del sistema en un valor finito, precisamos un montón de termostatos, cada uno una temperatura un poquitito diferente de la anterior. Bueno, eso se aproxima a un proceso reversible. ¿Por qué se aproxima? Porque las temperaturas no son iguales entre el sistema y el ambiente. No están en equilibrio. Está muy cercano al equilibrio, si quieren, pero no están en equilibrio. El proceso reversible es aquel en el cual el diferencial T tiende a cero y por lo tanto la temperatura externa es igual a la temperatura del sistema. Análogo al caso del equilibrio del proceso reversible mecánico. En el proceso reversible mecánico lo que hay es un equilibrio mecánico justamente en todo momento, y acá lo que hay es un equilibrio térmico en todo momento. Entonces, esto es lo que yo les decía. Nosotros tenemos acá un sistema a temperatura T1, y lo que queremos pasar a temperatura T2. ¿Qué es lo más aproximado en la realidad que podemos hacer a un proceso reversible? Bien, lo que podemos hacer es, este sistema que está a T1, colocarlo en un termostato que está a T1 más DT, entonces va a llegar al equilibrio el sistema con el termostato, de manera que va a pasar a T1 más DT. Ahora, queremos seguirle cambiando la temperatura, lo ponemos en un termostato que está a T1 más 2 DT. Por lo tanto, dejamos que pase el tiempo necesario y el sistema llega a T1 más 2 DT. Y así sucesivamente, con un montón de termostatos, terminamos con un sistema que está a T2 menos DT. Lo colocamos en un termostato a T2 y entonces logramos que al final el sistema llegue a T2. ¿Qué fue lo que precisamos acá? Un montón muy grande de termostatos, cada uno de ellos a una temperatura diferente. Para que sea reversible, el DT tiene que ser 0. Por lo tanto, ¿cuántos termostatos precisamos para hacer el proceso reversible? Infinitos, exactamente. Silvana. Sí. Precisamos, o sea, ahí se pone de manifiesto lo imposible del proceso, ¿no?
Necesitamos infinitos termostatos para poderlo hacer en forma reversible. Pero digamos, el concepto, a veces este concepto de diferenciales sirve para entender un poquito el concepto de reversibilidad. Bien, con el tema de calor terminamos acá. Si quieren hacer alguna pregunta, aprovechen antes de que pasemos al primer principio. ¿Cambiamos? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla con esto y voy a pasar a compartir pantalla con el otro. Está tardando un rato esto, pero ya llegamos. Ahí. Bien. Vamos a continuar entonces ahora ya con la segunda parte de esta unidad, que plantea el primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados. Luego de eso, algunas propiedades de la energía interna, que es una magnitud que va a surgir en el primer principio, y cómo se relaciona la energía interna con los cambios de estado. En medio de todo ese desarrollo va a aparecer la definición de capacidad calorífica y de calor específico, y vamos a tener que hacer una cosa, hablar de una cosa que se llama el experimento de Joule. Así que llegamos al primer principio de la termodinámica. Recuerdan que en termodinámica clásica los principios, que no son muchos, en el caso nuestro son 3, a veces se agrega alguno más, en principio 0, pero en el caso nuestro van a ser 3, se basan en leyes experimentales y se aceptan como postulados. En el caso del primer principio de la termodinámica, la ley experimental en la cual se basa es la de la conservación de la energía. Es decir, el hecho verificado en todos los lugares y en todos los tiempos, de que no es posible generar energía de la nada, ni consumir energía. La energía simplemente se va transformando y nunca termina de perderse ni de generarse. Nunca termina tampoco de generarse. El primer principio nosotros lo vamos a plantear limitado a un sistema cerrado. Y además, sin cambio de energía cinética ni de energía potencial. Así que nuestro sistema, al cual nosotros apliquemos este primer principio, va a tener que ser cerrado, o sea, no va a poder tener masa constante. No va a poder tener cambio de energía cinética, eso quiere decir que no puede estar, o está quieto o se mueve a una velocidad constante, no puede tener aceleración. Y no puede tener tampoco ningún cambio de energía potencial. Por ejemplo, no puede cambiar de altura durante el proceso que estamos estudiando. Esto evidentemente, como le digo, limita su aplicación, pero bueno, en este primer nivel
de termodinámica nos quedamos con estos casos. Luego los que sigan ingeniería van a ver el planteo del primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos. Se puede aplicar, por ejemplo, al flujo de fluidos en cañerías, donde puede haber cambios de altura, puede haber cambios de velocidad, y además puede haber entrada y salida de masa. El planteo del primer principio implica varias cosas. En primer lugar, implica plantear que existe una nueva función termodinámica que se llama energía interna y que designamos con la letra U, y que perteneciente, que es una propiedad del sistema, es una función de estado y además es extensiva. Todo esto forma parte del planteo del primer principio de la termodinámica. Y lo más interesante de todo es la definición operativa de que el incremento de la energía interna, entendiendo por incremento el cambio, sea positivo o negativo, es igual al calor más el trabajo intercambiados por el sistema. Bien, entonces aquí varias cosas a tener en cuenta. Primero, estamos hablando siempre de cosas de propiedades, magnitudes relacionadas con el sistema, es la energía interna del sistema, es el calor transferido por el sistema y el trabajo transferido por el sistema también, los dos. El planteo, ese delta U igual Q más W, está relacionando una función de estado, como es la energía interna, con dos funciones que son de línea, el calor y el trabajo. Eso es bastante curioso. No es, no se repite después en la termodinámica. Pero, en este caso, lo que se está planteando es que hay una relación entre esa suma de funciones de línea con una función de estado. Eso produce un cambio de función de estado. El otro aspecto a considerar acá es que estamos hablando de incremento de energía interna, no del valor de la energía interna absoluta. En termodinámica clásica nosotros no tenemos ninguna idea de cuánto vale la energía interna. Podemos calcular su variación a través de este primer principio, pero no podemos saber el valor absoluto. A diferencia, por ejemplo, de lo que es la entropía, que veremos más adelante, que sí se puede saber el valor absoluto de la entropía. Pero la energía interna no. Para poder tener una... Esto prácticamente es un balance, ¿no? Un balance de energía, lo que se está planteando. Por ejemplo, si al sistema le entra calor y energía bajo la forma de calor y bajo la forma de trabajo, esa energía tiene que quedar almacenada en el sistema de alguna manera. ¿Cómo? Bajo la forma de energía interna. Para poderlo verlo un poquito más gráficamente, podemos recurrir a los conceptos de termodinámica estadística, al hecho de que en un sistema hay partículas, y entonces la energía que se recibe del exterior, por ejemplo, queda almacenada en esa partícula. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, aumentando su temperatura. Eso sería una forma de aumentar la energía interna. Lo cual se traduce a su vez en cambio de energía de traslación, aumento de energía de traslación, bueno, aumento de energía de rotación o de vibración de los enlaces, en fin. También podría traducirse en un cambio de fase. Se le entrega la energía al sistema, ese sistema, por ejemplo, que estaba líquido, toma la energía y se transforma en vapor. Eso también es una forma de aumentar la energía interna. O también puede producirse una reacción química, donde los productos tengan una energía interna mayor que los reactivos. Todo eso son distintas formas en que el sistema puede cambiar su energía interna. Acá tenemos un poco el primer principio, considerando los signos de calor y de trabajo, que en esta convención que nosotros utilizamos
coinciden, es decir, energía que entra al sistema, sea bajo la forma de calor o sea bajo la forma de trabajo, es energía positiva, es una transferencia positiva. En tanto que energía que sale del sistema, como calor o como trabajo, es un valor negativo. Entonces, en el sistema se puede acumular energía, por ejemplo, si entra más energía de la que sale. O puede perderse energía interna, si sale más energía bajo la forma de calor o bajo la forma de trabajo o en ambas formas. Lo que sí se tiene que cumplir es que si hay una disminución de energía interna del sistema, por ejemplo, la cantidad de energía que salga como calor o como trabajo tiene que ser exactamente igual. No puede ser ni mayor ni menor. Eso es lo que dice el primer principio. Bueno, el asunto de los principios de la termodinámica no solamente ha influenciado a la ciencia y a la tecnología, sino que también ha influenciado al arte. Acá tenemos a este señor Escher, suizo, que se dedicó cuando hacía sus obras, a hacer figuras un poquito provocativas desde el punto de vista para el observador, ¿no? A tal punto que, por ejemplo, hay un libro que salió ya hace tiempo que se llama Un mundo de figuras imposibles, que tiene todas ilustraciones de Escher. Y bueno, en este caso es interesante porque Escher se encargó de dibujar esta situación, que si uno lo observa con un poco de detenimiento, ve por acá arriba, que hay como una cascada de agua que cae, va a hacer girar esta rueda, así que ahí se está produciendo un trabajo, ¿no? Nosotros acá, desde nuestro punto de vista de científicos, esto lo traducimos como que acá se está produciendo un trabajo, o sea, el movimiento de esta rueda se puede utilizar para algo. Pero si seguimos mirando, el agua va bajando por aquí, sigue su camino bajando por acá, baja por acá, baja por acá y vuelve a caer. O sea que esto sería un movimiento continuo. Se estaría generando trabajo en forma continua. Bueno, esto que nosotros sabemos que es imposible, que no ocurre en la realidad, que no puede pasar, tiene un nombre en termodinámica. A esto se le llama un móvil o una máquina perpetua de primera especie. Perpetua porque esto está funcionando perpetuamente, así como está planteado. Y de primera especie porque está violando el primer principio de la termodinámica. Así que esto es un ejemplo de móvil perpetuo de primera especie. Hay ejemplos a lo largo de la historia de supuestos inventores que han traído una máquina que genera energía, o sea que genera más energía de la que entra. Y bueno, obviamente que siempre se ha encontrado que no funcionaban tan así. Bien, así que una de las tareas que tiene el científico es encontrarle la vuelta a cuando alguien trae una maquinita milagrosa que genera energía, explicar por qué termodinámicamente esto no es posible. Bueno, volviendo al primer principio. A partir de este planteo del primer principio que habíamos visto, nosotros podemos tomar algunos casos particulares y con ello llegar a algunas expresiones que pueden ser útiles para hacer algunos cálculos. Por ejemplo, supongamos un proceso que sea
a volumen constante. Así que el sistema se mantiene a volumen constante. Si solo hay trabajo de expansión-compresión, o mejor dicho, si no hay trabajo en el que no sea de expansión-compresión, como el volumen es constante, ese trabajo de expansión-compresión vale 0. Entonces, en el primer principio, en la expresión del primer principio, no queda nada más que el término del calor. Por lo tanto, el cambio de energía interna solamente está debido al intercambio de calor con el ambiente. Esto se suele escribir de esta manera, como Q sub V, simplemente para recordar que este volumen es constante, en estos casos. Bueno, entonces, si uno pudiera calcular el calor, con eso calcularía el cambio de energía interna y al inverso. Generalmente es al inverso. El calor se calcula a partir del cálculo del cambio de energía interna. Otra situación son las transformaciones cíclicas. En una transformación cíclica, el cambio de energía interna sería 0. Ustedes me dirán por qué. Porque es una función de estado. Exactamente, porque es una función de estado. Ya vimos algunos ejemplos cuando hablamos de propiedades. Si es una transformación cíclica, quiere decir que se hace todo un proceso, pero se vuelve al estado inicial. Entonces, en el estado inicial nosotros no sabemos cuánto vale la energía interna, pero sí sabemos que tiene un valor único. Si se hace una transformación cíclica, la energía interna puede ir variando durante la transformación, pero cuando vuelve al estado inicial, vuelve a tener el mismo valor que tenía al principio. Por lo tanto, el cambio de energía interna vale 0. Eso es útil, entonces. El saber que la energía interna es una función de estado nos va a permitir a veces calcular el cambio de energía interna, simplemente teniendo en cuenta esa propiedad. Aplicando el primer principio, entonces, a una transformación cíclica, lo que vemos es que el calor va a ser igual a menos el trabajo. Si uno se pone a pensar, es bastante lógico. Es decir, si hay una transformación, si hay una transferencia de calor, hay una energía que le entra o que le sale al sistema. Bueno, si no hay cambio de energía interna, entonces esa transformación, ese calor, solamente se puede transformar en trabajo y se tiene que transformar además completamente en trabajo. Por eso lo del menos W. Entonces, sería útil si nosotros pudiéramos calcular el cambio de energía interna en cualquier circunstancia. Bueno, no va a ser en cualquier circunstancia, pero sí vamos a poder plantearlo en función de las propiedades del sistema, es decir, temperatura, volumen, presión. Y de ahí vamos a sacar, de paso, la definición de capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, ¿cuál es la idea? No sé si recuerdan que, por ejemplo, nosotros habíamos puesto como ejemplo que el volumen se podía poner en función de la temperatura y de la presión, y habíamos dado como ejemplo en particular el gas ideal, un gas real también. Bueno, pues, vamos a tratar de hacer algo parecido con la energía interna. Lo vamos a poner en función de la temperatura y del volumen. Ahora, esto es siempre válido, siempre es posible poner la energía interna en función de dos variables. La respuesta es que no. Solamente es posible si el sistema es homogéneo, de masa y composición constante. Esto significa que no haya reacción química ni haya cambio de fase. Así que tenemos que estar pensando en un sistema donde puede cambiar la temperatura, puede cambiar la presión, puede cambiar el volumen, pero no puede haber cambio de fase y no puede haber reacción química. En esa situación, entonces, sí podemos escribir esto. Donde haya una reacción química o un cambio de fase, cuidado porque ahí se está yendo, esa reacción química o ese cambio de fase está proporcionando un cambio de energía interna que no tiene que ver con el valor de la temperatura o del volumen. Así que bueno, para poder aplicar lo que vamos a ver ahora, tenemos que mirar bien que no haya
estas dos cosas. Ahora, si realmente estamos en esa situación, entonces podemos aplicar a esto que es una función de estado, nuestro planteo de diferencial exacta, que habíamos visto la clase pasada. La diferencial de la energía interna sería una diferencial exacta que se podría escribir en función de sus derivadas parciales, con dos términos. El primer término sería función del cambio de temperatura, y sería la derivada de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante, diferencial T, y el segundo término sería el correspondiente con respecto al volumen. Derivada parcial de la energía interna respecto al volumen, temperatura constante, diferencial T. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este primer planteo? Que el cambio de energía interna en realidad lo podemos calcular como la suma de dos contribuciones. Uno que se debe al cambio de temperatura y otro que se debe al cambio de volumen. Para poderlo calcular, necesitamos estas dos derivadas. ¿Sí? Entonces, lo que nos vamos a concentrar ahora es en tratar de ver cómo calcular o cómo determinar estas dos derivadas. La primera de todas es la famosa capacidad calorífica a volumen constante. Vamos a ver que tenemos dos, una capacidad calorífica a volumen constante y una presión constante. La capacidad calorífica a volumen constante se define como, acá es una definición, la derivada de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante. O sea que es este primer coeficiente que tenemos acá. Esa capacidad calorífica no lo vamos a demostrar, pero es mayor que cero. Y lo que sí podemos ver es que es una propiedad extensiva, porque surge una relación de una propiedad extensiva, que es la energía interna, y una intensiva, que es la temperatura. Al ser la derivada de una propiedad extensiva respecto a una intensiva, lo que nos queda también es extensivo. Así que la capacidad calorífica va a depender de la masa. Cuanto mayor masa, mayor capacidad calorífica. Pero no va a depender solamente de eso, sino también del tipo de sistema, del tipo de sustancia que nosotros estemos estudiando. Justamente como esta propiedad es extensiva y por lo tanto depende de la masa, se utiliza mucho pasarlo a propiedad intensiva. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, acá tenemos lo que llamamos la capacidad calorífica a volumen constante molar, que la designamos con un techo. Todo lo que parezca con techo a partir de ahora quiere decir molar. Y es la capacidad calorífica dividido el número de moles. Como ahora tenemos un cociente de dos propiedades extensivas, eso da una propiedad intensiva. Y por lo tanto, la capacidad calorífica a volumen constante y molar es una propiedad del sistema que estamos estudiando. Por ejemplo, si estamos estudiando, no sé, aire, eso tiene una capacidad calorífica molar definida, es decir, un número, una cierta temperatura y una cierta presión, eso tiene un valor. En tanto que la capacidad calorífica a secas depende de la cantidad de aire que tengamos. No depende solamente del valor molar, sino también del número de moles que tengamos. Bueno, entonces, si nosotros hacemos la simplificación de trabajar a volumen constante, en este término del diferencial U, el sumando de la derecha se va a anular porque el diferencial volumen va a ser 0. Y nos queda nada más que el sumando de la izquierda. Si queremos calcular el incremento de la energía interna, lo que tenemos que hacer es la integral del diferencial entre el estado inicial y el estado final. Eso nos da el delta U. Y por lo tanto, para poder calcularlo, tenemos que hacer la integral del término que nos quedó. O sea, la integral del CB diferencial T. ¿Entre qué integramos? Entre la temperatura inicial del sistema y la temperatura final del sistema, acá designadas como T1 y T2. Entonces, en un proceso de volumen constante, sabiendo la capacidad calorífica de ese sistema, podemos calcular el cambio de energía interna.
Para saber la capacidad calorífica vamos a necesitar el número de moles y la capacidad calorífica molar que tenga el sistema. Nuevamente, si estamos estudiando aire, bueno, tenemos que ir en las condiciones en que está el aire, temperatura y presión en que está el aire, ver cuál es su capacidad calorífica molar, necesitamos el número de moles y con eso ya sacamos el C sub B. Y luego hacemos la integral. ¿Vamos bien? Bien. Así que ahí quedó una expresión para el cálculo del delta U que corresponde a una situación, a un proceso en el cual el volumen se mantenga constante, o sea, dentro de un recipiente rígido. Para poder seguir adelante, ahora necesitamos saber el valor de esta otra derivada. Y esto nos va a llevar un poquito más de trabajo. Para poder encontrar el valor de esa derivada, tenemos dos maneras de hacerlo. Una manera es seguir estudiando la termodinámica, llegar al segundo principio, y con el segundo principio vamos a ser capaces de demostrar cuánto vale, encontrar una fórmula para esa derivada. De hecho, si ustedes ahora después se fijan en los ejercicios de energía interna que tenemos programados, van a ver que hay uno en el cual se da una fórmula de la derivada de la energía interna respecto al volumen, que es simplemente la fórmula que surge del desarrollo a partir del segundo principio. Ahora, como todavía no llegamos al segundo principio, para poder sacar alguna idea de cuánto vale esa derivada, necesitamos recurrir a otra cosa. Vamos a recurrir a lo que fue la experiencia de Joule. Joule todos lo conocen, científico del siglo XIX. Y vamos a explicar un poquito en qué consistió esa experiencia y cuál fue su conclusión. Acá tenemos estos dos recipientes, que son dos recipientes rígidos y conductores. En el interior de uno de los recipientes, inicialmente, tenemos un gas. Eso está unido a través de un tubo que tiene una llave con el otro recipiente que está vacío. Vacío significa que no tiene masa en su interior. Es decir, que con una bomba de vacío se le sacó todo el aire que pudiera contener. Todos estos dos recipientes están sumergidos en otro recipiente que contiene agua. Agua que inicialmente está a una cierta temperatura, y con este termómetro acá, en rojo, podemos medir qué pasa con el agua. El experimento consiste en abrir la llave, dejar que el gas se expanda a través de esta tubería, que ocupe los dos recipientes, y ver qué pasa con la temperatura del agua. ¿Sí? Ese es el experimento. A partir de los resultados, planteamos el primer principio, y de ahí vamos a poder llegar a una expresión, a un valor por lo menos, de la derivada. Por lo menos para un gas. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con esto. Primero, ¿es válido plantear que la energía interna es función solamente de la temperatura y del volumen? Bueno, acá este gas simplemente se expande y eventualmente no va a condensar, no va a ocurrir ninguna reacción química, o por lo menos tenemos que verificar que eso no pase. Y de esa forma estamos en las condiciones en las cuales no hay cambio de fase, no hay reacción química, y por lo tanto la energía interna se puede plantear de esta manera. Nuestra intención es llegar a la derivada respecto al volumen, esta expresión, y para eso tenemos que definir nuestro sistema. Acá es un poco, que podríamos definir dos sistemas, ¿no? Por lo menos, es decir, podemos definir todos los sistemas que queramos, pero para estudiar este proceso,
Podemos definir nuestro sistema como el gas, que es lo que vamos a hacer, o podríamos definir el sistema como los dos recipientes. Son dos cosas diferentes. Nosotros vamos a definir nuestro sistema como el gas. Fíjense que al definirlo como el gas, ese es un sistema cerrado. Así que ese gas cuando se expanda, bueno, hay una frontera ahí imaginaria, como vimos en algún ejemplo antes, que recubre el gas y que, bueno, se va formando esa frontera hasta que toma el valor final cuando ocupa los dos recipientes. Y la observación experimental que se hace en este experimento, que vio Joule en su momento, es que la temperatura del agua, o sea, si el sistema es el gas, el agua forma parte del entorno, la temperatura del agua quedaba igual. O sea, la temperatura inicial es igual a la temperatura final. Bueno, entonces vamos a ver qué podemos hacer con eso. Ahora nosotros tenemos como herramienta el primer principio de la termodinámica. Vamos a aplicarlo para ver qué pasa con el cambio de energía interna. Entonces, lo primero, para eso tenemos que saber cuánto vale el calor y cuánto vale el trabajo. Nuestro sistema es el gas. Calor igual a cero. ¿Por qué les parece a ustedes que en esta situación podemos decir que el calor vale cero? Porque no hay cambio de estado. Cambio de estado hay. Cambio de estado hay porque cambio de volumen. No, me refería a estado de agregación. Tipo, tenemos el Bueno, gas y ahí ya tampoco le estamos. cambia la temperatura. A ver, primero, una pequeña corrección. Nosotros al estado de agregación le llamamos fase. Así que en lo posible tratemos de mantener la nomenclatura. No hay cambio de fase, eso es cierto. Pero es un gas. No son dos fases. Y acá estamos hablando de calor, no estamos hablando de temperatura. O sea, calor, ¿qué quiere decir? Hubo transferencia de energía a través de la frontera del sistema que se tradujera o que se diera a una diferencia de temperatura. A ver qué dicen por acá. Porque la temperatura del agua no cambia, dicen. Bueno, sí, es por ahí. Pero tendríamos que redondear un poquito más ese concepto. La temperatura del agua no cambia, y es por eso sí, pero ¿cómo relacionamos eso con que el calor vale a cero? No hay calor fluyendo hacia el ambiente. Bueno, ahí está. Yo creo que con eso está claro, ¿no? O sea, ¿cuál es la única manera de que cambie la temperatura del agua? En esas circunstancias, que haya una transferencia de calor desde el sistema hacia el ambiente, o al revés, desde el ambiente, desde el agua hacia el sistema. Esa es la única manera en que cambie la temperatura del agua. Si no cambia, es porque no hubo ninguna transferencia de calor. Y es por eso que podemos decir que el calor vale cero. Segunda cosa. El trabajo dice acá que vale cero. ¿Por qué podemos decir que el trabajo vale cero? Hablamos mucho de trabajo, supuestamente sabemos cómo calcularlo. Deberíamos ser capaces de saber cuánto vale el trabajo en este proceso.
Porque no hay intercambio tampoco de trabajo. Ojo, intercambio de trabajo suena raro. No hay flujo de energía debido a trabajo. Pero, ¿cómo sabemos eso? El recipiente es rígido. Bueno, el recipiente es rígido, es cierto, pero el recipiente no forma parte del sistema. Nosotros tenemos que calcular el trabajo del sistema. A ver qué dicen por aquí. El gas es el sistema, dice acá alguien, y se expande. Exacto, ¿sí? ¿Y entonces? ¿Que se expanda quiere decir que hay trabajo? Porque aumenta la presión, o sea, no es como en el pistón que en el pistón la presión era constante, o sea, en el sistema con el pistón. No sé. O sea, remitiéndonos al ejemplo que habíamos visto en el caso de trabajo, en el caso de todo el desarrollo que hicimos de trabajo, había un pistón que se movía contra una pesa. Acá, ¿qué Pero podemos acá decir? no hay movimiento. Pasa que Acá. o sea, se está expandiendo pero no está desplazando nada. O sea, como la otra parte es vacío, en realidad por eso no hay trabajo, ¿no? Ahí estamos casi con la... Sí, disminuye la presión, sí. Bueno, si la temperatura es constante y aumentó el volumen, disminuye la presión. ¿Sí? La del gas. ¿Cuál es la presión que nos interesa para calcular el trabajo? La externa, POP, sí, ahí está. Externa o presión opuesta. Esa es la que nos interesa. Nuestro sistema es el gas. Presión externa constante, sí. Pero ¿cuánto vale la presión externa en esta situación? 0, presión externa nula, exactamente. Natalia y otros. Ahí está la cosa. Tal como definimos nosotros el sistema se expande, pero contra una presión externa 0. Por lo tanto, en nuestro cálculo, nosotros tenemos que hacer la integral de presión externa diferencial B. El diferencial B no es 0, porque se está expandiendo, pero la presión externa sí. Y es 0 en todo momento. O sea, mientras se está expandiendo el gas, siempre se está expandiendo contra el gas. Esa frontera imaginaria que nosotros le pusimos al sistema, se está moviendo contra un ambiente que tiene presión 0. Y cuando termina de llenar el recipiente, bueno, ahí se acabó el cambio de volumen. Entonces, el trabajo es 0 porque la presión externa es 0. Por más que se expanda, por más que haya movimiento de las partículas ahí adentro y demás, por más que haya cambio de presión, todos esos cambios, el cambio de presión es un cambio de presión del sistema. El gas se expande, pero se expande contra la nada, por lo tanto, el ambiente no sufre ningún cambio, no recibe ninguna energía de parte de esa expansión. ¿Mm? En todos los casos que nosotros habíamos visto, cuando hablamos de trabajo, teníamos una pesa más grande, más chica, una pesa variable incluso, pero siempre teníamos una pesa, entonces siempre había trabajo. O sea, siempre había trabajo distinto de 0, quiero decir. Acá hay trabajo, vale 0. Este tipo de procesos contra una presión, contra el vacío, se llama expansión libre. Simplemente se encuentran por ahí el término, quiere decir eso. La expansión libre quiere decir una expansión contra el vacío. Y bueno, ahí está una cosa interesante. Cuando hay una expansión contra el vacío, no va a haber trabajo.
Entonces, resumiendo, el delta U vale Q más W, y tanto Q como W vale 0. Por lo tanto, no hay cambio de energía interna en el gas. Delta U vale 0. Entonces vamos a aplicar la fórmula que habíamos visto, la expresión que habíamos visto hace un rato. El delta U lo podríamos escribir como la integral de CB de T más la integral de la derivada de esta misteriosa diferencial B. No hay cambio de temperatura, por lo tanto el primer término se anula. T1 es igual que T2. Entonces este término se anula. Por lo tanto nos queda que el delta U es exclusivamente la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la derivada de U respecto a B, diferencial B. Y eso vale 0. La única manera, con un diferencial B distinto de 0, ¿verdad? La única manera de que esta integral valga 0 con un diferencial B distinto de 0, habiendo repetido el experimento en varias ocasiones, ¿no? Si uno lo hace una vez, bueno, puede ser que justo se anule la integral, pero si uno lo hace varias veces y encuentra que esta derivada vale 0, que esta integral, perdón, vale 0, entonces la única manera es que esta derivada valga 0. Entonces, la conclusión que sacó Joule en su momento es que para un gas, la derivada de la energía interna respecto al volumen varía 0. Ulteriores experimentos encontraron que si uno medía con es decir, Joule usó los termómetros que tenía a su mano, ¿no? Más adelante, cuando se midió si se repitió el experimento con algún termómetro un poco más preciso, se encontró que a veces había variaciones de temperatura. Y que esas variaciones de temperatura ocurrían cuando el gas se apartaba de la idealidad. Por lo tanto, esta ecuación que tenemos acá, este valor de la derivada igual a 0, nosotros la vamos a tomar como válido exclusivamente para el gas ideal. Nuevamente, esto es algo que, una vez que nosotros veamos el segundo principio, lo vamos a poder demostrar. Vamos a poder demostrar que esta derivada vale 0 exclusivamente para el caso del gas ideal. Pero bueno, ahora tuvimos que hacer todo este desarrollo, que dicho eso de paso sirve como práctica, ¿no? Para ir viendo algunas cosas. Entonces, para el gas ideal, la derivada vale 0. Se puede deducir también que la derivada de la energía interna respecto a la presión a temperatura constante también vale 0. Es decir, así como planteamos la energía interna en función de temperatura y volumen, podríamos plantearlo en función de temperatura y presión. Entonces aparecería esta otra derivada. Bueno, se puede demostrar que esto también vale 0. Entonces, esencialmente, a lo que llegamos es que la energía interna para el gas ideal es función de una sola variable, la temperatura. El diferencial de la energía interna entonces es C sub B de ese gas por el diferencial T, y el cambio de energía interna para un gas ideal, si suponemos que el C sub B es constante en la variación de temperatura considerada, ese delta U es C sub B por el delta T. Entonces, esto es algo muy útil cuando uno trabaja con gases ideales, recordar que la energía interna para el gas ideal depende exclusivamente del cambio de temperatura. No importa si cambia la presión, no importa si cambia el volumen, lo que importa es el cambio de temperatura. Si no hay cambio de temperatura, no hay cambio de energía interna. ¿Sí? Para un gas real, esta derivada estrictamente se debe calcular. Generalmente es pequeña. Se debe calcular con fórmulas que ya dije, ¿no? que se pueden deducir más adelante. Como generalmente es pequeña, si uno no tiene los elementos como para calcularla, bueno, puede aproximarlo también como muy cercano a 0, y entonces suponer
que para el gas real la energía interna también es función exclusiva de la temperatura. Sin duda que la temperatura es lo que más predomina. Entonces, insisto, os repito, si uno tiene los elementos como para calcular esta derivada, entonces, para un gas real, entonces vamos a calcularlo y saber exactamente cuánto cambia la energía interna. Si no lo tenemos, aproximarlo a cero no es una aproximación descabellada. Bien, entonces sabemos qué pasa con el gas ideal, sabemos cómo trabajar para el caso de gas real. Lo que nos queda es los líquidos y los sólidos. ¿Qué hacemos con ellos? Vamos a suponer la temperatura constante porque esa parte ya la sabemos calcular, ¿no? Ese es S sub B por diferencial T. Entonces, el cambio de energía interna nuevamente va a quedar dado por la integral entre el volumen inicial y el final de la derivada de la energía interna respecto al volumen, diferencial B. Entonces, si el cambio de volumen es pequeño, si el volumen 1 es aproximadamente igual al volumen 2, la derivada se puede suponer que es constante. Porque ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que la temperatura es constante y que el volumen cambia poco. Bueno, entonces, si no cambian ni la temperatura ni el volumen, esta derivada, si uno se pone a mirarlo matemáticamente, es una función también de la temperatura y del volumen. Así que si no cambia la temperatura y el volumen casi no cambia, entonces esta derivada tampoco va a cambiar. ¿Tiene algún sentido decir que en un proceso de un líquido o de un sólido, el volumen inicial va a ser aproximadamente igual al volumen final? ¿O es una suposición muy caprichosa? A ver, repito la pregunta. Estamos hablando de líquidos y sólidos. En sólidos sí, está bien, porque. Y en líquidos casi. ¿Qué nombre se le da a los líquidos y a los sólidos? Incompresible. Incompresibles, ¿no? Ahí está. Ahí dicen que está bien. Incompresibles. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el cambio de volumen es muy difícil. Es necesario cambiar mucho la presión. Está bien, siempre hay excepciones, ¿no? Digo esto y pienso en el mercurio, y un cambio de temperatura le va a afectar. Pero bueno, acá en este caso que tenemos temperatura constante, cambiar el volumen de un líquido o de un sólido implicaría un cambio de presión muy grande. Así que suponer que el volumen inicial es igual al volumen final es bastante razonable. Bueno, con eso lo que logramos es decir que la derivada es constante. Por lo tanto, este cambio de energía interna, la derivada lo sacamos para afuera, nos va a quedar que el cambio de energía interna es igual a esa derivada por el delta B. Pero acabamos de decir que el volumen inicial es prácticamente igual al volumen final. O sea que este delta B es casi nulo. Y bueno, entonces el cambio de energía interna también va a ser prácticamente nulo. La suposición fundamental fue temperatura constante, ¿no? Todo lo demás es algo razonable. Conclusión. Para líquidos y sólidos, suponer que la energía interna depende solamente de la temperatura también es válido. Es una aproximación, en este caso, pero es una aproximación válida. A diferencia del gas ideal, que es exactamente función exclusiva de la temperatura. En este caso es una aproximación, pero también lo podemos hacer. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá?
una cosa que quieran. Lo mismo que les dije la vez pasada con respecto al trabajo, de hacer los ejercicios. Acá ya hay algunos elementos que ustedes tienen para poder ir haciendo algunos de los ejercicios de primer principio. En los 15 minutos que nos quedan vamos a ver alguna cosa más. Vamos a ver la entalpía. Bueno, esta tercera parte de la unidad 2 define la función entalpía, así como hay un experimento de Joule-Thomson para poder ver cómo varía la entalpía con la presión. Y bueno, aquí se empieza también a ver distintos procesos, isotermos, monotermos, adiabáticos, de presión constante, volumen constante, y ver cómo van cambiando tanto la energía interna como la entalpía. Una cosa que yo siempre les digo, en termodinámica, ustedes ya van viendo que las cosas se van construyendo, cada tema se va construyendo a partir del anterior. Es decir, nosotros definimos trabajo, después definimos calor, y para plantear el primer principio y hablar de la energía interna, necesitamos recurrir a los conceptos de calor y de trabajo. Ahora, para ver la función de entalpía, vamos a necesitar el concepto de energía interna. Entonces, es toda una construcción que se va escalonando y soportando en el conocimiento anterior. Es necesario entonces que ustedes vayan siguiendo los temas a medida que se van dando en el teórico. El teórico, bueno, ni cuando era presencial era obligatorio, ahora por Zoom menos. Pero lo que sí es importante es que ustedes vayan siguiéndolo, sea en un libro, o en los apuntes, como sea. Y es importante, insisto, en que no dejen de estar para el último momento y traten de aprender a último momento, 5 días antes del parcial, todas las cosas que se vieron, porque se les va a complicar. Es importante ir viendo de a poco. El conocimiento, además, el aprendizaje requiere un tiempo de asimilación. Entonces, es necesario ir estudiándolo de a poco, llevando los temas. Y bueno, todas las dudas que van surgiendo, irlas consultando de manera de irlas sacándoselas y que se vayan aclarando el panorama. Bien. Bueno, para poder definir la entalpía, vamos a estudiar un cambio de estado particular. Un cambio de estado de presión externa constante, con el equilibrio mecánico en el estado inicial y final. Además, vamos a suponer que no hay otro trabajo que no sea el de expansión-compresión. ¿Se acuerdan que la W' la habíamos, de la nomenclatura que habíamos usado para designar cualquier otro tipo de trabajo, eléctrico, etcétera, que no fuera de expansión-compresión? Entonces vamos a suponer que no existe ningún otro tipo de trabajo que no sea de expansión-compresión. Y vamos a plantear el primer principio. Al plantear el primer principio, lo que hacemos es ver cuánto vale el calor y cuánto vale el trabajo. El calor, bueno, va a ser un cierto valor Q,
que simplemente, como es un proceso en estas condiciones de presión externa constante, le ponemos este subíndice P. No es imprescindible que sea presión del sistema constante. Sí es importante que sea la presión externa constante. ¿Qué pasa con el trabajo de expansión-compresión? Ese trabajo, como la presión externa es constante, sale para afuera del integral, y por lo tanto el trabajo va a ser menos presión externa por el delta B. Así que lo podemos escribir como menos presión opuesta por B2 menos B1. Bien, en este punto es que vamos a definir la entalpía, que es una nueva función de estado, que también es extensiva, y que la definimos como la suma de la energía interna más el producto P por B. Si nos fijamos acá no hay que imponer que la entalpía sea una función de estado, sino que se deduce de la definición. Porque fíjense, la energía interna es una función de estado. P es una propiedad del estado, y B también. Así que el producto P por B sigue siendo también una función de estado. La suma de dos funciones de estado nos va a dar también una función de estado. Es decir, va a depender, esta suma, va a depender exclusivamente del valor de las propiedades del estado inicial y de las propiedades del estado final. Perdón, acá, que es H igual U más PB, eso corresponde a un determinado estado en particular, que tiene una determinada temperatura, presión, volumen, etc. Bueno, entonces, ese valor del estado, esas propiedades del estado, determinan el valor de la entalpía. Entonces vamos a trabajar un poquito con este delta U que vimos recién. Delta U vale Q sub P menos P opuesta delta B en las condiciones que habíamos establecido para el proceso. El delta U lo podemos escribir como el cambio de energía interna, final menos inicial, U2 menos U1. Como ya dijimos, no sabemos cuánto valen estos valores de energía interna, no sabemos cuánto valen, pero algún valor tendrán. Y el delta U está dado por su variación. El delta volumen, entonces le podemos escribir también como B2 menos B1. Y recuerden una cosa que decía, el proceso, las condiciones del proceso, presión externa constante, pero además equilibrio al principio y al final. Si hay equilibrio al principio, quiere decir que P sub 1 tiene que ser igual a la presión externa, P1 igual a P opuesta. Y si hay equilibrio al final, equilibrio mecánico, entonces P sub 2 también tiene que ser igual a la presión opuesta. De ahí lo que sacamos es que tanto la presión externa u opuesta, como la presión final, como la presión inicial, son todas iguales entre sí. Y eso nos permite escribir este término de acá, presión opuesta por B2 menos B1, de esta manera. Si lo descomponemos, así si aplicamos distributiva, acá nos queda un primer término que es menos presión opuesta por volumen 2, y acá ponemos la presión opuesta como P sub 2. Así que este primer término nos queda menos P sub 2, B sub 2. Al aplicar la distributiva, nos queda también menos presión opuesta multiplicado por menos B sub 1. Entonces nos queda más presión opuesta por B sub 1. Y acá a esa presión opuesta la designamos como P sub 1. Así que nos queda más por P sub 1, B sub 1. Y ahora reordenamos, pasamos todos los términos finales para un lado, entonces nos queda U2 más P2, B2, y los términos iniciales hacia el otro lado. Perdón, disculpen. Pasamos P2, B2 para este lado y pasamos P1, B1 también para este lado. Entonces nos va a quedar U2 más P2, B2 y menos U1 menos P1, B1, que lo podemos escribir como menos, paréntesis, U1 más P1, B1. Y todo eso nos va a quedar igual al Q sub P. Calor transferido en ese proceso.
Si vamos a la definición de la entalpía, lo que vemos es que esta diferencia que tenemos acá no es otra cosa que la diferencia de las entalpías. H2 menos H1. Por lo tanto, el cambio de entalpía es igual al calor transferido en estas condiciones. En el caso de entalpía no tenemos una forma tan gráfica de verla como en el caso de la energía interna, que la podíamos atribuir a energía de las partículas y demás. Acá es una energía también, pero relacionada con la energía interna y con el producto P por B, entonces es más difícil de verlo. Pero esta situación nos permite asimilar el cambio de entalpía al calor transferido. Así podemos decir que el cambio de entalpía en un proceso de estas características es igual al calor transferido en ese proceso. Bien, entonces, nuevamente acá tenemos un valor, una magnitud de línea, de calor. Lo único que al haber definido el proceso es de línea, pero tiene definido el proceso. Y eso igual a un cambio de la función de estado, entalpía. Bien, entonces vamos a poder decir que el delta H es igual al calor transferido si se cumplen todas las cosas que dijimos recién. Que solo hay trabajo de expansión-compresión, lo cual se puede expresar como W' igual 0, y que todas estas presiones, la externa, la inicial y la final, son iguales entre sí y por lo tanto constantes. Si no se cumple alguna de estas condiciones, bueno, ahí hay que ver si se sigue cumpliendo que el delta H es igual al calor. En principio no se va a cumplir. Hay que verlo, hay que demostrarlo de vuelta. Como hay muchos procesos en la naturaleza y a nivel industrial también que se cumplen manteniendo la presión externa constante, por ejemplo, yo qué sé, todo lo que sea procesos de líquidos y de sólidos, se puede suponer que la presión externa es constante y que es igual a la presión del sistema. Un proceso de presión atmosférica, ¿no? Entonces ahí se está cumpliendo esta condición de aquí. En la medida en que no haya otros trabajos que no sean de expansión-compresión, bueno, todos esos procesos se va a cumplir que el delta H es igual a Q. Algunas de las aplicaciones más comunes es para calcular el cambio de entalpía en cambios de fase. Es decir, en un cambio de fase, como lo que vimos hasta ahora, normalmente se mantienen estas condiciones, presión opuesta constante y presión del inicial igual a presión final. Por lo tanto, se puede asumir que en ese cambio de fase el calor es igual al delta H. Por ejemplo, en una vaporización, en una fusión, o lo que sea. Así que ahí es donde vamos a tener una de las principales aplicaciones. De cualquier manera, no hay que olvidar, este diagrama lo vimos hace un ratito, y aquí estaría, por ejemplo, una vaporización a presión constante. No hay que olvidar, sin embargo, que es posible hacer un cambio de fase siguiendo la línea esta azul, en la cual vamos cambiando la presión y la temperatura, ¿no? Acá se está cruzando una serie de isotermos. Entonces se está aumentando la presión, se está aumentando la temperatura a la vez, y bueno, a medida que se va moviendo, se va aumentando el volumen, está aumentando la cantidad de vapor. Cuando se sale de la campana, se vaporizó completamente. Este es un tipo de cambio de fase en el cual no sería posible aplicar la fórmula que vimos recién, delta H igual a Q. Pero si vamos por acá, sí. Si vamos por la zona de presión constante, sí.
Bueno, y vamos dejando por acá, que ya tuvimos bastante por el día de hoy.